Buenas noches, Juan. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Usted. Bien, bien, aquí. Una disculpa, ayer se me hizo tarde, llegué aquí a las 9 y y me conecté, pero no había nadie a las. Sí, no, pues ya iban a ser las 9 cuando cerré la sesión porque pues vi que no. Sí, Dije casi ya una hora, no creo que se conecte sí, hoy. una disculpa. Sí, no hay problema. Pero digo, cerré la sesión por esa razón. Y Sí, pensé en grabar la clase también y luego enviárselas, pero pues, sentí que también no iba a ser pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, bueno, ya estamos aquí. Entonces vamos a comenzar con este capítulo. Lo mismo que en el capítulo de límites, vamos a partir de la parte teórica, tratar de entender pues qué es lo que estamos aprendiendo, en este caso las derivadas. Y luego ya podemos llegar a la parte medular, que es aplicar las fórmulas de derivación y algunos métodos. Entonces comenzamos. El objetivo principalmente es que apliquemos los conocimientos relacionados con la definición de derivada y ejecutar las fórmulas y métodos de derivación. ¿A qué se le va a aplicar esos métodos de derivación? Pues a funciones, ¿no? A funciones como las que manejamos al inicio, de variable real. Y también tomar conciencia sobre la importancia del significado de una derivada desde la perspectiva como un límite. Entonces, en términos resumidos, primero entender que la derivada pues es un límite, sí, un límite muy particular. Y después vamos a aprender a derivar usando esa definición del límite para posteriormente pasar ya a las fórmulas y métodos de derivación, que están, pues luego las encontramos en las tablas, ¿no? En esas tablitas de fórmulas de derivadas que se pueden hallar en internet. Entonces, pero antes de llegar a eso, vamos a ver cómo es que se llega y cómo poder también derivar sin usar esas reglas, partiendo de la definición formal del límite. Entonces, ese es el objetivo, aplicar los conceptos y pues, realizar la ejecución por medio de las fórmulas de derivación. Este es un el, digamos, comentario, profe, ¿sí? un comentario. ¿Sí? Viendo videos de límites, Sí. me encontré uno que para encontrar el valor del límite cuando la x tiende a x número, Ujú. que también con derivadas. Sí, to- ah, sí. Ujú, sí, es la regla de L-Hospital. ¿A eso te refieres? sí, porque ahí presentaban una función, derivaban, luego ya se sustituía la tendencia de x y ya salía el valor. Claro, ¿por qué no lo vimos ahorita con el capítulo de límites? Porque, bueno, no hemos llegado a la parte de derivadas, aunque Ajá, yo sé que pues, ya tendrán cierta noción. como ya es derivada, pues, La idea es ya que sí, tengamos las derivadas ya bien, digamos, estudiadas, pues ya podríamos abarcar algún caso específico, ¿no? Como ese. Pero sí, sí, sí también se existe derivas arriba, derivas abajo, y ya luego eso elimina la indeterminación también. sí, 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 no, qué bueno que puedas buscar otras fuentes. No lo metí porque digo, bueno, tendríamos que ver primero la parte de saber bien ujú. cómo derivar. Y si ya sabemos cómo derivar, pues Esta ya derivada digamos, después no. ¿para qué Ujú. nos metemos a derivar, no? Si ya sabemos derivar. Que yo entiendo que seguramente ya saben, Sí, o tienen, en este caso tú recordarás cosas de derivadas, tal vez las, digamos, convencionales. Alfredo seguramente está también fresco en esa parte. Pero bueno, sí, la idea es seguir pues un orden aquí, ¿no? sí, Más adelante podemos ver también si ustedes me comentan alguna otra cosa respecto a eso.
la podemos aplicar ya que tengamos la parte de derivadas. Permítame un- Muy bien, pues a esto queremos llegar, ¿no? A esta definición de que me dice que la derivada de una función de x respecto a x, que es la variable independiente, pues es igual a un límite. El límite cuando un parámetro cierto h tiende a cero de la función evaluada en un punto final menos la función evaluada en un punto inicial y dividido entre ese parámetro h, que vamos a ver que es una distancia. Entonces a eso queremos llegar. Y eso algebraicamente. Y geométricamente, pues queremos llegar a esto, a entender que la derivada, pues es una recta tangente o ese límite, ¿no? En el cual una recta secante, por ejemplo, se convierte en una recta tangente. Entonces vamos a ver cómo una recta secante, que es la que atraviesa toda una curva de lado a lado, se puede convertir en una recta tangente. Pues ese es el objetivo al cual queremos llegar. Y para eso, bueno, vamos a ver a partir de algo muy simple, así como en el concepto de límites partimos de, digamos, del concepto no necesariamente matemático, sino algo convencional. Digo, vamos a partir de un caso pues, más convencional. En este caso tenemos dos vehículos, uno corriendo a una velocidad y el otro corriendo pues a otra velocidad diferente. El primero a 2 metros por segundo y el otro a 5 metros por segundo. ¿Qué significa? Bueno, porque por cada segundo, para el caso A, por cada segundo, el auto va a recorrer 2 metros, ¿no? O sea, en un segundo recorre 2 metros, en otro segundo recorre 2 metros y así sucesivamente. Y en el caso B, pues tenemos una velocidad de 5 metros por segundo, lo cual significa que por cada segundo recorre 5 metros y en otro segundo recorre 5 metros. ¿Cuál de los dos autos viaja más rápido? Pues obviamente el caso B. ¿Cuál de los dos va a abarcar mayor distancia en el mismo tiempo? Pues el del caso B. Entonces, vamos a ver cómo se puede manifestar esto en una gráfica. En una gráfica para el caso A, pues tenemos esto, ¿no? Para el tiempo, siempre el tiempo por lo general va en el eje de las abscisas, porque es la variable independiente. Y la distancia en este caso, pues es la variable dependiente. La distancia depende de cuánto tiempo demore el auto en funcionamiento. Y podemos ver que cuando transcurre un segundo, en este caso para X, la distancia, que sería para Y, el reflejo para Y, serían 2 metros. Cuando transcurren 2 segundos, pues son 4 metros, 3 segundos, 6 metros. Entonces la formulita que pudiéramos obtener de esto sería distancia uno, en este caso por ser el caso primero, en función del tiempo. Es una variable, una función, perdón, que depende del tiempo igual a 2t. Entonces, esta formulita nos dice exactamente lo que está aquí en la gráfica, que por cada segundo se recorren 2 metros. Y aquí en donde está la t, pues simplemente sustituimos la cantidad de segundos recorridos y eso nos va a dar la distancia total. Bien, eso es para el caso uno. Para el caso 2 pues es algo similar. Por cada segundo en el eje X, para Y son 5 metros. Para 2 segundos serían 10 metros. Y su formulita pues sería esta, distancia 2 igual dependiendo del tiempo, igual a 5t. Entonces simplemente hay que sustituir donde está la t para saber cuánta distancia ha recorrido en esos segundos que hayamos introducido. Bien, luego, ¿qué podemos hacer con estos dos comportamientos? Bueno, lo podemos graficar de manera simultánea en un mismo plano cartesiano y podemos ver que estas líneas rectas, que son simplemente son la unión de los puntos, ¿verdad? Esta línea recta, es la unión de los puntos eh, coordenados, y esta otra, que es la unión de los puntos coordenados. Entonces, poniéndolos en una sola gráfica, podemos ver que hay ciertas diferencias, ¿no? La primera, pues, es el ángulo de inclinación.
el ángulo de inclinación para la recta del caso A, que es la de 2 metros por segundo, pues es menor, el ángulo de inclinación es menor que para el caso B. Entonces podríamos ver que hay una cierta pues, relación que conforme a la velocidad que lleva cada uno, su ángulo de inclinación de esa recta pues varía. Pero bueno, para ver si realmente depende de la velocidad que lleva, vamos a ver otros casos. Y aquí podemos ver pues ya otros casos variados para tener un comparativo más preciso. Tenemos un caso em, de una velocidad menor y un caso de una velocidad mayor que es 10 metros por segundo. Entonces podemos ver que entre menor sea la velocidad del auto, menor será el ángulo de inclinación. Y entre mayor sea la velocidad del auto, mayor será el ángulo de inclinación de la recta que refleja su comportamiento. Entonces podríamos en este caso concluir que conforme la velocidad de los autos aumenta, el ángulo de inclinación aumenta. Y conforme disminuye, el ángulo de inclinación disminuye. Y ese ángulo de inclinación, pues, em, está relacionado íntimamente con la pendiente de esas rectas. ¿Y qué es la pendiente? Bueno, es una medida de la inclinación de una recta con respecto al eje de las abscisas. En este caso, qué recta está más inclinada o qué recta está menos inclinada, es decir, cuál tiene más pendiente y cuál tiene menos pendiente. En este caso, la recta que está más cerca del eje de las abscisas, pues es el que tiene una pendiente menos pronunciada y el que está más lejos del eje de las abscisas es el que tiene una pendiente más pronunciada. Entonces, en este caso, la pendiente, al ser una medida de la inclinación de una recta respecto al eje de las abscisas, nos va a dar una idea, como bien lo vemos aquí, de la velocidad del auto. O al revés, la velocidad del auto, los autos en estos casos, nos va a dar una idea de la pendiente o del ángulo de inclinación de las rectas que nos forma el comportamiento del auto y en un plano cartesiano. Y esta pendiente pues va a tener ciertas características, por ejemplo, cuando la pendiente, el ángulo de inclinación que forma con el eje de las abscisas está entre 0 y 90 grados, tenemos una pendiente positiva, lo cual nos indica una función creciente. Y podemos ver en esa recta, si esta recta fuera la velocidad de un auto, el comportamiento de la velocidad de un auto, pues podremos ver que es un comportamiento que va en ascenso, o sea, va creciendo, viene desde menos infinito y va hacia más infinito. Entonces, cuando el ángulo de inclinación que se forma entre el eje de las abscisas y la recta está entre 90 y 0 grados, tenemos una pendiente con signo positivo, lo cual nos indica que es una función que va creciendo, que va en aumento. Cuando la recta está exactamente sobre el eje Y, vemos que la pendiente se vuelve algo indefinido y la tangente de ese ángulo también se vuelve algo indefinido. En este caso, el ángulo que forma con el eje de las abscisas es de 90 grados exactamente, pero pues la tangente ahí pues no nos da algo indeterminado. Si pudiéramos calcular la tangente de 90 grados, veríamos que nos da una indeterminación. Entonces, ¿por qué? Porque cuando está en el eje de las Y, pues está exactamente en el eje vertical y pues se nos vuelve algo infinito, es como si fuera una asíntota, ¿verdad? Coincide con el eje Y. Y entonces la tangente de ese ángulo pues no va a estar definida, no nos va a dar un valor real. Y luego cuando la pendiente, bueno, perdón, el ángulo de inclinación está entre 90 grados y 180 grados, que sería algo así, la pendiente en este caso es negativa y la función es una función del tipo decreciente. Acá podemos ver que la tangente de ese ángulo nos da un número negativo y también vemos que conforme em,
avanzamos en el eje de las abscisas hacia los números positivos, vemos que la función va a ir decreciendo, va a ir hacia el eje Y negativo. Entonces vemos que viene desde más infinito hacia menos infinito. Y ahora, ¿cómo podemos calcular la pendiente de esa recta tal cual? Pues sabemos que la pendiente es lo mismo que la tangente, pero queremos ver o queremos partir del cálculo de la pendiente de manera algebraica. Entonces, lo que podemos hacer es agarrar dos puntos, ¿sí? Un punto A y trazar sus reflejos hacia el eje X y hacia el eje Y. Y luego tomamos un punto B en el cual trazamos también sus reflejos hacia el eje X y hacia el eje Y. Posteriormente lo que hacemos es trazar esas distancias horizontales y esas distancias verticales. En este caso tenemos el punto X1 para el punto A y el punto X2 para el punto B. Y entre X1 y X2 pues hay una cierta distancia. ¿Cómo podemos calcular esa distancia? Haciendo la resta, el valor de X2 menos el valor de X1. Y para el punto Y1 y Y2, que son los reflejos para Y del punto A y el punto B, tenemos también una cierta distancia vertical que la podemos calcular haciendo también la resta. El valor Y2 menos el valor Y1. Y ahí tenemos lo que conocemos como un triángulo rectángulo que se forma con esa sección de recta en la cual tomamos dos puntos y viene siendo la hipotenusa. Entonces, para un triángulo rectángulo, lo que podemos hacer es aplicar el teorema de Pitágoras. Y por el teorema de Pitágoras podemos ver que la tangente de ese ángulo alfa, pues se calcularía como el cateto opuesto, que en este caso sería y2 menos y1, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería la distancia x2 menos x1. Ahora, y aquí lo podemos ver, ¿no? En vez de cateto opuesto y cateto adyacente, ponemos las distancias y2 menos y1, que es la distancia vertical, dividido entre las distancias x2 menos x1, que es la distancia horizontal. Por lo general se pone cateto opuesto entre cateto adyacente, pero esto solo funciona para el primer cuadrante. Para el tercer cuadrante, por ejemplo, ya no funciona esto. Esta formulita de cateto opuesto entre el cateto adyacente ya no funciona. Entonces, ya se utiliza, digamos, una formulita más generalizada que es simplemente la ordenada entre la abscisa, o sea, lo que tenemos de distancia hacia el eje Y dividido entre lo que tenemos de distancia hacia el eje X. Eso ya cuando estamos en el tercer cuadrante, por ejemplo. Y aquí podemos ver entonces, o podemos concluir, que la tangente del ángulo, en este caso en cuestión, que es lo que nos dice qué tan inclinada está la recta, pues va a ser igual al cociente entre la distancia vertical y la distancia horizontal de ese pequeño triángulo rectángulo que se forma en esa sección de recta que yo tomé esos dos puntos. Y entonces sabemos que la tangente de ese ángulo, por definición, es exactamente igual a la pendiente. Entonces, esa pendiente que a mí me va a interesar, yo la voy a poder calcular como ese cociente entre las distancias verticales y las distancias horizontales. Ahora, regresando al caso de los autos, por ejemplo, para el caso A, yo tengo la recta que refleja su comportamiento de la velocidad y puedo tomar dos puntos de esa recta, hacer el trazo de las distancias verticales y horizontales. Por ejemplo, aquí tomo el punto 1,2 y el punto 3,6. Y entonces al reflejar esas distancias verticales y horizontales puedo ver que la distancia horizontal mide 2 unidades. ¿Cómo lo calculo? Bueno, como dijimos, el punto final que es 3 menos el punto inicial que es 1. 3 menos 1, 2. Y la distancia vertical de ese triángulo rectángulo formado sería 6, que es distancia final, menos 2, que es distancia inicial, y entonces eso me da 4. Entonces, si yo quiero calcular la tangente del ángulo formado en esta sección de recta, que es lo mismo que la pendiente,
yo puedo dividir la distancia vertical entre la distancia horizontal y eso me daría 4 entre 2 igual a 2. Con lo cual puedo ver que la pendiente de la recta que refleja el comportamiento de la velocidad del auto, pues es exactamente igual a la velocidad del auto. Entonces aquí podemos ver que esa pendiente o esa medida de la inclinación de esa recta no es otra cosa que la velocidad. Por eso en las otras que vimos al inicio, entre menor sea la velocidad, menos pendiente tiene. Es decir, está más cerquita del eje X. Y entre más velocidad toma, más lejos está del eje X. Es decir, adquiere una pendiente mucho mayor. Entonces, Em, esos casos son muy sencillos porque la velocidad aquí es constante, es decir, por cada unidad de tiempo aumenta la misma cantidad de distancia. Por cada unidad de tiempo aumenta proporcionalmente la distancia. Son casos ideales. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos un caso más realista en el cual pues la velocidad no es digamos así, de constante, sino si ciertamente es variable? ¿Por qué? Porque empezamos en una velocidad cero y conforme avanzan los segundos, vamos incrementando la velocidad poco a poco, llegamos a una velocidad máxima y posteriormente, pues cuando vamos a llegar al punto ya de destino, pues vamos a realizar el frenado y vamos a ir disminuyendo la velocidad hasta llegar al reposo. Entonces, imaginando que tenemos una distancia de 100 metros que recorrimos en 8 segundos, pero que la velocidad, perdón, no fue una velocidad constante, sino que fue en aumento hasta llegar a un punto máximo y luego pues fue disminuyendo hasta llegar al reposo otra vez, vamos a tener un tipo de gráfico muy diferente. Aquí podemos ver que conforme va aumentando el tiempo sobre el eje X, la velocidad va variando y entonces el gráfico ya no es una línea recta, es una línea curva que representa de manera más precisa el cambio de la velocidad de un auto. Y lo que podemos ver es que pues obviamente la línea vertical o la distancia vertical es la distancia recorrida, mientras que el eje X pues es el tiempo de segundos. Y esa distancia vertical podemos ver que conforme empieza a avanzar el tiempo en el eje X, empieza pequeñita esa distancia. ¿Por qué? Porque la velocidad empieza a ser pequeña y luego empieza a incrementarse esa distancia vertical conforme tomo yo esos dos puntos y hasta que llega a un punto máximo de velocidad, que es esa distancia vertical, o sea, la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, del segundo 3 al segundo 4 ya avanzó mucho más. ¿Por qué? Porque fui aumentando la velocidad. Y después vamos a llegar a que la velocidad va a disminuir, por lo tanto, por cada unidad de tiempo, por ejemplo, del punto 5 al punto 6, segundo 5 al segundo 6, la velocidad ya empieza a ser menor porque la distancia que recorre es menor. Y del segundo 6 al segundo 7 pues ya es mucho menor la distancia que recorre porque nos vamos acercando al reposo. Así llegamos a detener el auto. Entonces, ¿cómo calcular en este caso que no hay una velocidad constante? ¿Cómo calcular una rapidez? ¿Cómo calcular o cuál velocidad tomo? ¿La más pequeñita, que es seguramente la final y la primera? ¿O la que tiene antes de frenar completamente? ¿La velocidad mayor que alcanzó en el punto medio? ¿Cuál tomo? Aquí, ¿cuál tomaríamos? Entonces, como son diferentes en cada unidad de tiempo las velocidades, necesitamos saber cuál tomamos. Lo que podríamos hacer en dado caso es sacar un promedio, ¿no? Sumando todas las velocidades en cada unidad de tiempo y luego dividirlas entre la cantidad de segundos transcurridos y podríamos obtener una velocidad promedio, pero no sería pues sería representativo, pero no sería puntual, o sea, no sería la velocidad en un punto específico. Entonces, para poder calcular esa rapidez o esa velocidad en una sección, lo que tenemos que hacer es
y tomar exactamente nuevamente 2 puntos. Y podemos ver que al tomar 2 puntos, por ejemplo, este punto del segundo 3 y este punto del segundo 5, podemos ver que esa línea recta, que es la línea verde, que une a los 2 puntos, no se ajusta perfectamente a la curva que describe el comportamiento de la velocidad del auto. No se ajusta como en la línea recta de los casos uno y el caso 2. Hay un margen de error bastante considerable y ahí se puede ver que pues está desviado, no está sobre la curva exactamente porque es una línea recta. Entonces, esta velocidad promedio que pudiéramos sacar no es precisa, ya que esa hipotenusa exactamente del triángulo rectángulo formado no se ajusta perfectamente a esa sección de recta que tomamos entre esos 2 puntos. Por lo tanto, haciendo un promedio aritmético simplemente, no podremos calcular una velocidad puntual. Sería un promedio con mucho margen de error. Entonces, lo que podemos hacer es tomar una sección cada vez más pequeña. Si nosotros lo visualizamos, podemos ver que entre más pequeña sea la sección que tomemos, o sea, entre más cerca estén estos 2 puntos que tomemos, em, más se va a ajustar la línea recta que una a esos 2 puntos, más se va a ajustar a la curva o a una cierta sección de curva, hasta que la hipotenusa del triángulo formado entre los 2 puntos se ajuste perfectamente a esa sección de recta. Y entonces, en ese sentido y en ese caso específico, vamos a poder calcular una pendiente, una velocidad muy precisa en esa sección de recta que hayamos tomado. Ahora, mientras vamos acercando los 2 puntos, vamos viendo que esa recta que une a ambos puntos se va ajustando cada vez más a la curva. Si entre más cerquita están los 2 puntos que tomamos sobre la curva, vemos que la recta que une a esos 2 puntos se va ajustando cada vez mejor a esa curva o a esa sección de curva en la cual tomamos esos 2 puntos. Y lo podemos acercar mucho y mucho más hasta que visualmente, macroscópicamente, vamos a observar solamente un punto. Entonces, esa sección puede ser tan infinitamente pequeña, o sea, ¿qué tan cerquita pueden estar esos 2 puntos? Infinitamente cerca. Infinitamente cerca. O sea, la distancia entre esos 2 puntos que era considerable, de manera tal que se veía que no se ajustaba la sección de la curva a la línea que unía esos 2 puntos, esa distancia puede ser tan pequeñita que tienda a ser muy cercana a cero. No vaya a ser cero, ahí visualmente se puede observar un solo punto, pero sabemos que si hacemos un zoom infinitesimal, por ejemplo, veríamos que hay 2 puntos. Simplemente la distancia entre esos 2 puntos es infinitamente pequeña. ¿Qué tan pequeñita? Muy cercano a cero. ¿Por qué? Porque cuando acerquemos mucho a cero la distancia entre esos 2 puntos, vamos a tener una línea recta que los una muy ajustada a esa sección de curva. Y entonces en esa sección de curva podríamos nosotros calcular una velocidad puntual. En dicho acercamiento infinitesimal, los 2 puntos aparentan ser exactamente un solo punto. Sí, aquí pareciera que muy cerca del punto 4 tengo un solo punto, o sea, un solo reflejo para Y, pero en realidad hay 2 puntos. Y en esos 2 puntos yo tengo un triángulo rectángulo formado, infinitamente pequeño, y al calcular la pendiente en ese pequeño triángulo rectángulo, yo estoy calculando la velocidad del auto de manera muy precisa, de manera muy puntual, aparentemente en un solo punto, pero realmente son 2 puntos acercados infinitesimalmente. Ahora podemos observar cómo en dicho acercamiento la recta secante que teníamos, que atravesaba la curva, se transformó en una recta tangente a esa curva. Y una recta tangente, pues sabemos que es aquella que toca en un solo punto la curva. Ahora,
consideraciones importantes. Aquí no hay un solo punto, hay dos puntos acercados infinitesimalmente, de manera tal que macroscópicamente parecieran dos puntos. O sea, es una aproximación, ¿sí? De dos puntos a una distancia tan pequeñita que podríamos tomarlo como un solo punto porque la distancia entre ellos es despreciable, es bastante pequeñita, tan cercana a cero que la variación entre uno y otro es tan pequeña que podemos tomarla como un solo valor. Entonces podemos tomar esa sección tan pequeñita en diferentes partes de la curva y calcular una velocidad en esa parte infinitesimal, con lo que dicho cálculo sería la rapidez em, para ese punto. Pero aquí debemos saber, no hay un solo punto, hay dos puntos acercados infinitesimalmente, de manera tal que la variación entre ellos es tan pequeñísima que podemos considerarla despreciable y podríamos considerar que es un solo punto. Ahora, ¿cómo construir una recta tangente a la curva de esta función? De la misma manera que hicimos ahorita, solo vamos a cambiar la nomenclatura, porque ahorita tenemos, digamos, una cierta nomenclatura, la variación en en la distancia entre la variación en el tiempo. Para llegar a la definición algebraica de la derivada que vimos al inicio, vamos a cambiar simplemente la nomenclatura. Vamos a agarrar dos puntos y en vez de x1 y x2 y en vez de y1 y y2, le vamos a llamar al primer punto x y al segundo punto le vamos a llamar x más h, en donde h va a ser la distancia que separa el punto 1 en x del punto 2 en x, es decir, esa distancia que calculamos al inicio como x2 menos x1. Aquí le vamos a llamar x al primer punto y x más h, o sea, el valor inicial que es x, más esa distancia h, nos va a llegar al punto 2. Y para las distancias verticales de esos dos puntos, la primera le vamos a llamar f de x y la segunda f de x más h. ¿Por qué? Porque es el reflejo para y de x más h. Entonces, haciendo eso, vamos a tomar nuevamente el triángulo rectángulo que se forma. Aquí podemos ver que primero tomamos dos puntos bastante alejados y la recta que une esos dos puntos pues está muy lejos de coincidir con la curva. O sea, tenemos ahí una recta secante que atraviesa o corta en dos puntos a la curva. Y para calcular la pendiente, pues sabemos que es la distancia vertical, en este caso la variación en y, entre la distancia horizontal, que es la variación en x. ¿Y cómo lo podemos hacer? De manera similar como lo hicimos anteriormente. La distancia vertical delta y la podemos calcular como restando al punto final el punto inicial, o sea, f de x más h menos f de x, y eso va en el numerador. Y en el denominador pues tenemos las distancias horizontales. Delta x, que era anteriormente era x2 menos x1. Aquí por la nomenclatura que le dimos, pues es x más h, que es el punto final, menos x, que es el punto inicial. Y en el denominador podemos ver que la x se va a eliminar y nos va a quedar simplemente una h. Esta función, esta ecuación que tenemos aquí es exactamente la misma que obtuvimos anteriormente, simplemente utilizando una nomenclatura diferente, pero es exactamente la misma. No hemos cambiado, es el cálculo de la pendiente de una recta que une dos puntos, en este caso de una curva. O sea, es la pendiente, la variación en y, la distancia vertical, entre la distancia horizontal. O sea, cateto opuesto entre cateto adyacente. Es lo mismo, nada más cambiamos la nomenclatura. Y bueno, hasta aquí tenemos una recta secante. Esta pendiente sería de esta recta secante que para nada está cerca de ajustarse a la curva de este gráfico. Y para transformar esa recta secante en tangente, ¿qué hacemos? Lo que hicimos anteriormente, acercar esos dos puntos tan infinitamente
cerca que en apariencia vamos a obtener un solo punto. Si consideramos que inicialmente la distancia h que separa esos dos puntos es una unidad, y los vamos acercando, vamos a ver que esa distancia pues se va aproximando a cero hasta que llegue a ser tan pequeñita, en este caso, por ejemplo, 0,001, aunque puede ser más pequeña, incluso infinitamente pequeña, y los puntos se acercan a una distancia tan infinitesimal que la distancia que hay entre ellos tiende a ser muy cercana a cero. Entonces podemos decir que la distancia raya en el límite de cero. O sea, va a topar, no va a llegar a ser cero, pero va a estar muy cerquita de ser cero la distancia entre esos dos puntos. ¿Para qué? Para que la recta que los una se ajuste perfectamente o muy cerquita, muy cercanamente a esa sección de la curva que tomamos, en este caso, una sección infinitesimal. Y entonces, ¿qué va a pasar en esos dos puntos? Vamos a poder expresar la rapidez del auto en esa sección tan pequeña como un límite. El límite, ¿cuál límite? El límite en el cual esa distancia h que separa esos dos puntos, pues va a tender a ser cero, va a acercarse mucho a cero, no va a ser cero, pero va a acercarse mucho a cero. Y aquí podemos cambiar esta nomenclatura que teníamos para la pendiente de una recta secante, que es esta primera, la vamos a cambiar por esa nomenclatura que va a ser la pendiente de esa recta que une esos dos puntos, pero en el límite en el que la distancia que separa esos dos puntos tiende hacia el cero. Y aquí vamos a encontrar una nueva función. A esta nueva función o a esta función, que es el cálculo de la pendiente de una recta entre dos puntos, pero en el caso especial en el que la distancia entre esos dos puntos tiende a cero, eh, le vamos a llamar derivada. Es el cálculo de la pendiente de una recta que une dos puntos, pero en el límite en el cual la distancia entre esos dos puntos tiende a cero. Y en vez de llamarle delta y entre delta x como una simple variación, vamos a usar la nomenclatura de Leibniz, que es dy en dx. Y no va a ser otra cosa que el cálculo de la pendiente entre esos dos puntos. Pero en el caso especial, en el cual esa distancia es tan cercana a cero, que le podemos aplicar el concepto de límite. ¿Por qué? Porque ya aprendimos que el concepto de límite es una aproximación muy cerquita en el cual el valor aproximado es tan parecido o tan cercano al valor real que podemos tomar el valor aproximado como verdadero. Aquí, ¿qué va a pasar? No nos interesa el valor de esta pendiente cuando h es cero, no nos interesa. De hecho, ¿qué va a pasar cuando h sea cero? Pues no vamos a tener una pendiente. ¿Por qué? Porque solo tendríamos un punto y no podemos calcular la pendiente para un punto. Necesitamos a fuerza dos puntos. Y entonces, eh, como no nos interesa lo que pasa cuando h es exactamente igual a cero, solo nos interesa lo que pasa cuando h es muy cercano a cero, ya sea por abajo, por la izquierda o por la derecha. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que el concepto de límite que venimos manejando. Preguntas hasta aquí. No, ni No, una. para mí no. Muy bien. Entonces, esta función sigue siendo el cálculo, como les decía, de esa pendiente, de la sección de recta formada entre esos dos puntos, pero en el caso especial, en el que esa distancia que los separa tiende hacia el cero. Ahora, nosotros, a partir de aquí, ya podemos ver que lo que nació es el caso de la pendiente, o el tema de las pendientes. Y a este límite como es un límite especial, ¿verdad? Lo vamos a conocer con un nombre particular, en este caso va a ser el nombre de derivadas. Entonces, esto es una derivada, el límite de la pendiente entre dos puntos cuando la distancia que separa esos dos puntos tiende a cero.
Eso es una derivada. El límite de la pendiente entre dos puntos cuando la distancia que separa esos dos puntos tiende a cero. Eso es la derivada. ¿Qué vamos a hacer a partir de aquí? Calcular derivadas de ciertas funciones. Por ejemplo, tenemos funciones constantes, en este caso y igual a k, tenemos funciones de identidad, tenemos funciones cuadráticas, y para cada una vamos a poder tener una derivada, es decir, un límite. ¿Qué nos diría si la función fuera k? Queremos calcular su derivada. ¿Qué hacemos? Simplemente calcular el límite de la pendiente de una función constante cuando los puntos que separan a esos, cuando la distancia que separa esos dos puntos tiende a cero. Y ya las tablas de derivación o de fórmulas de derivación nos dicen que ese límite para una función constante es igual a cero, o sea, la derivada. Ahora, para la función de identidad, que y igual a x, nos dice que la derivada o ese límite es igual a uno. Para la función cuadrática, la derivada o el límite es igual a 2x. Y bueno, tenemos otras derivadas en las tablas de derivación. Pero ¿a qué queremos llegar? A calcular em, si esto es la derivada, si esto es la derivada, o sea, este límite, pues nosotros podemos calcular el límite. O sea, antes de entrar a aplicar las fórmulas de derivación, podemos simple y llanamente calcular el límite de esa función que tengamos. Si fuera la función cuadrática, pues calculamos el límite de la función cuadrática. Si tenemos una función de identidad, calculamos el límite de la función de identidad. Si tenemos una función constante, calculamos el límite de la función constante. Si tuviéramos una función irracional, calculamos el límite de la función irracional. Si fuera irracional la función, calculamos el límite de la función irracional. Y así sucesivamente. Entonces, a partir de la definición formal que es esta, vamos a calcular simplemente el límite. El límite, en este caso, de una función cuadrática. Vamos a aplicar ese concepto de derivada, que es el límite, a una función cuadrática. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar dos puntos y hacer sus reflejos hacia el eje X y hacia el eje Y. Hacia el eje X sería X, hacia el eje Y sería f de X. Luego del punto 2 hacia el eje X es X más H, sabiendo que H es la distancia que separa a esos dos puntos. Y su reflejo hacia Y sería f de X más H. Trazamos las distancias verticales y horizontales y calculamos la pendiente. ¿Cómo? Con la fórmula que sabemos, cateto opuesto, la distancia vertical, entre cateto adyacente, la distancia horizontal. Que vemos aquí nuevamente que esa línea que une esos dos puntos no coincide para nada con la parábola. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que coincida y poder hacer un cálculo más preciso? Aquí podremos nosotros meter valores ciertamente en este cálculo de la pendiente y nos va a dar un resultado, pero nos va a dar muy alejado de la realidad, demasiado. ¿Sí? Vemos que aquí la distancia que separa la curva de la recta, pues es tan grande que visualmente se puede ver que hay un margen de error muy alto. Entonces no es tolerable, no es aceptable. Tenemos que hacer que el error sea tan pequeñito que podamos considerarlo aceptable dentro de los límites. Y entonces, antes de llegar a acercarlo infinitesimalmente esos dos puntos, vamos a calcular la pendiente. Nosotros tenemos que la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido entre h. Ese es el cálculo de la pendiente normal. Ahora, como la función es la función cuadrática, vamos a calcular primero la pendiente de la función cuadrática. Primero, la función evaluada en x más h, si le aplicamos la función cuadrática, pues sería x más h al cuadrado. Y la función evaluada en x pues sería la función cuadrática, en este caso simplemente, f de x igual a x cuadrada. Entonces, en vez de f de x, pues es x cuadrado, dividido entre h. ¿Y qué tenemos que hacer? Resolver. Desarrollamos el binomio al cuadrado, que sería x cuadrada más 2xh más h cuadrada.
menos x cuadrada, todo dividido entre h. Aquí podemos ver que la x cuadrada se elimina y nos quedaría simplemente 2xh más h cuadrada. ¿Qué podemos hacer ahí? Y como les dije, entendiendo qué se tiene que hacer, aquí en este caso es a calcular la pendiente. Lo demás es álgebra, reducir hasta donde se pueda. ¿Para qué? Para eliminar la indeterminación. Recordemos que aquí h va a tender a cero. Aquí todavía no lo tenemos, ¿verdad? No tenemos aplicado el límite, pero sabemos que nos vamos a encontrar en que cuando le apliquemos el límite, h va a tender a cero, entonces lo que queremos evitar es una indeterminación. ¿Cómo? Modificando, podemos dejarla así, pero tendríamos que modificarla para obtener una función equivalente en la que no apareciera esa indeterminación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Factorizar en el numerador una h, nos quedaría h por 2x más h, y como abajo tenemos h, podemos dividir el factor h arriba entre el denominador y nos daría un 1. Entonces nos quedaría 2x más h. Y aquí podemos ver que cuando nosotros acerquemos esos dos puntos y le apliquemos el límite, cuando tiende a 0 a h, ya no va a existir la indeterminación. Entonces le aplicamos el límite. Y ese límite tiene que ser cuando la distancia que separa esos dos puntos tienda a cero. Entonces vamos a acercar esos dos puntos cada vez más hasta que la distancia que los separe sea muy cercana a cero. Y cuando sea muy cercano a cero, fíjense bien, como aquí teníamos h, ¿qué pasó con h? Fue disminuyendo. Partimos de un valor x cualquiera, suponemos un valor de 1 y vamos disminuyendo. Vamos acercando los puntos y h va disminuyendo. Conforme h tiende a cero, pues este valor de aquí de la función va disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando ya se acercó demasiado la distancia a cero? Pues h se vuelve tan pequeñita que si nosotros tuviéramos aquí, si x fuera un 1, sería 2 por uno 2 y 2 más 0,0001 pues sería 2,0001. Y 2,0001 daría lo mismo que decir simplemente 2, ¿no? Entonces, ese valor de h que se vuelve tan pequeñito cuando acercamos tanto esos dos puntos, pero que ya se ajusta en ese pedacito infinitesimal de entre esos dos puntos, se ajusta muy bien al pedacito de la parábola. Ahí ya podemos tener un cálculo en el cual el margen de error sería aceptable, sería dentro de los límites aceptables. Y entonces h se vuelve tan minúsculo que podemos no considerarlo. Y entonces podemos despreciar el valor de h para el cálculo de esta pendiente y quedarnos solo con la parte mayoritaria, que realmente no le va a afectar para eh, cálculos prácticos. Y entonces nos quedaríamos con esto, con que el límite, cuando h tiende a cero, si sustituimos aquí, donde estaba la h, sustituimos el cero, ¿qué nos queda? 2x más cero, 2x. Entonces, la derivada o el límite para la función cuadrática, cuando h tiende a cero, es simplemente 2x. Y eso es lo que nos apareció o nos aparece en las tablas de derivación. La derivada de una función cuadrática de x cuadrada, pues 2x, ¿no? Y ya se estableció por ahí también una pequeña fórmula, ¿no? Que cuando tenemos un exponente, pues sería el exponente multiplicada por la base elevado al exponente menos uno. ¿Sí? Vamos a llegar también a deducir esa fórmula. Entonces aquí nosotros lo que estamos haciendo es llegar a establecer fórmulas generales. En este caso ya determinamos que para la función cuadrática x al cuadrado, su derivada o el límite cuando h tiende a cero es simplemente 2x. Y siempre va a ser el mismo, a menos que cambiara eso o le agregáramos eh, alguna otra función, ¿sí? O le agregáramos un coeficiente o le agregáramos un denominador aquí. Cambiaría. Pero cuando es x cuadrada,
su límite, cuando h tiende a cero de los dos puntos, de la distancia que separa esos dos puntos, siempre va a ser 2x. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es exactamente llegar a deducir esas fórmulas de derivación que ya aparecen en las tablas de derivadas. Entonces, la derivada de x al cuadrado, pues es 2x. Y vamos a ver un poquito de cómo varía de la derivada de una función. Del lado izquierdo, pues tenemos x al cuadrado, la función cuadrática, que es una parábola. Y del lado derecho vamos a tener la derivada, f' de x, que es 2x. Entonces la rapidez, que es la pendiente de la sección de recta entre los dos puntos, cuando la distancia entre los dos puntos considerados tiende a cero, pues es 2x, que es la derivada. Y entonces lo que podemos ver es que conforme esta pendiente va recorriendo la parábola, o sea, viene desde la parte, desde menos infinito hacia infinito, va recorriendo la parábola, la pendiente de esa parábola o de esa sección que vamos tomando a lo largo de la parábola, que no es otra cosa que la derivada, va en aumento y va tomando este comportamiento, ¿sí? Como podemos ver, la derivada siempre, bueno, de una función cuadrática o cuando tenemos un exponente, siempre va a ser un grado menor. Si tenemos x al cuadrado, eh, su derivada va a ser con un grado menor. Si tuviéramos x cúbica, su derivada va a ser con un grado menor, o sea, x cuadrada. Y entonces ahí el gráfico va a cambiar. Aquí el gráfico de la función es una parábola y el gráfico de su derivada es una línea recta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese bien, vamos viendo que cuando la, tomamos la sección de recta del vértice de la parábola, que va a estar sobre el eje horizontal, ¿cuánto vale ahí la pendiente o la recta? Fíjense bien cuánto vale. ¿Qué valor nos da aquí? Cero. Ahí en ese punto indeterminado, Cero, no, cero, ¿no? cero. Cero. O sea, lo que nos dice este comportamiento comparativo es que cuando la pendiente está calculada en una sección en la cual eh, queda sobre el eje X, o sea, esa recta queda sobre el eje X. Recordemos que aquí tenemos ese punto blanco que se va recorriendo, son los dos puntitos acercados infinitesimalmente que vamos tomando a lo largo de la parábola. Y cuando llegamos al vértice y tomamos dos puntitos infinitesimalmente cerquita del vértice, entonces, la línea recta que une esos dos puntos queda paralela al eje X. Y una línea paralela al eje X o sobre el eje X, o sea, una línea completamente horizontal, ¿cuánto vale su pendiente? Pues nos dice cero, porque recordemos entonces, la pendiente es em, una medida del ángulo de inclinación que se mide desde el eje de las abscisas hacia hacia la recta, ¿no? En este caso, como la recta la tenemos sobre el mismo eje de las abscisas, pues no hay abertura, ¿sí? No hay ángulo de inclinación. Simple y sencillamente la pendiente entonces, pues vale cero. Y ya cuando pasó del vértice, ya tenemos una inclinación de la recta y ya podemos ver que hay un ángulo de inclinación formado entre el eje X y la recta y entonces ya la pendiente ya no vale cero, ya tiene un valor. Entonces aquí vemos que es una función, en este caso, creciente, ¿verdad? Va creciendo conforme X se va aproximando hacia el infinito, hacia los números positivos, la pendiente va en aumento y entonces es una función creciente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a pasar entonces a deducir, aquí se me coló esta parte. Vamos a deducir entonces las derivadas de otras funciones, por ejemplo, de la función constante. Ya llegamos a deducir
cuánto nos da la derivada de la función cuadrática x cuadrada. Ahora vamos a ver qué pasa si estamos calculando simplemente el límite de funciones. Ya calculamos el límite de x al cuadrado que nos dio ¿cuánto? 2x. Ahora vamos a calcular el límite de una función constante. em, y bueno, para eso vamos a ver tantito cómo es el comportamiento de una función constante. ¿Qué nos dice la tablita que vimos al inicio de, de las fórmulas de derivación? Que la derivada de una constante k o c es cero, ¿no? Y aquí vamos a ver si realmente nos da cero. O sea, ese límite nos tiene que dar cero. Entonces, una función constante es aquella en la que, sin importar qué valor tomemos de x, siempre nos reflejará el mismo valor para y. Por ejemplo, la función f de x igual a 2, que es una función constante, lo que nos dice es lo siguiente: sin importar qué valor tomemos de x, siempre para y nos va a reflejar el mismo valor. ¿Cuánto? En este caso, 2. Si tomo el valor para uno, me refleja el valor de 2. Si tomo el valor de 2, me refleja el valor de 2 también. Para menos uno me refleja 2. Y para menos 2 me refleja 2. Entonces, si yo uno esos dos puntos, ¿que obtengo? Pues obtengo una línea recta paralela al eje de las abscisas. Y cuando esa, ese valor de la función constante va cambiando, en este caso estábamos en 2, que es lo que me dice que simplemente corta al eje de las ordenadas, al eje y, en el valor de 2. Si yo cambio el valor de la constante, en este caso 1,06, f de x igual a 1,06, pues lo único que pasa con el gráfico es que corta al eje y en 1,06. En menos 1,1 corta el eje y en menos 1,1. Pero siempre se trata una función constante de una línea horizontal paralela al eje X. Entonces, como bien vimos en la comparativo de la pendiente de la función cuadrática, cuando nosotros tenemos una línea horizontal paralela al eje de las X o sobre el eje X, ¿cuánto vimos ahí que valía su derivada en este caso? Cero, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nos tendría que dar también cero cuando le apliquemos la derivada o el límite. Entonces, la derivada de una función constante f de x igual a c o k, sin importar la literatura, puede ser con x o con k, perdón, con c o con k. Entonces, aquí tenemos la función f de x igual a c. Cualquier c puede ser cualquier número. Y entonces, f de x más h, ¿cuánto va a ser? O sea, si yo tomo dos puntos, un punto inicial x y otro punto final x más h, pues tendría sus reflejos f de x y f de x más h. Como es una función constante y no importa qué valor tome, siempre me va a reflejar el mismo número. Entonces, para f de x va a ser c y para f de x más h va a ser también c. Entonces, se deben considerar estos dos puntos, uno en x y otro en x más h, para lo cual tendremos sus imágenes f de x y f de x más h, que para ambos casos va a ser c. Y entonces aplicamos la definición de este límite, que es el cálculo de la pendiente entre esos dos puntos. Recuerden que tomamos dos puntos. Es como si aquí tomáramos dos puntos, un punto en uno y un punto en dos, y quisiéramos calcular la pendiente entre esos dos puntos. Pero lo vamos a calcular cuando la distancia entre esos dos puntos tiende a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir lo que vale f de x y lo que vale f de x más h en el límite. Entonces metemos f de x es igual a c, ahí está c. Luego menos f de x más h, que también vale c, ahí está c. Y c menos c, pues es cero, y me queda cero dividido entre h. Y entonces cero sobre cualquier valor, ¿cuánto nos da? Pues cero. Ahora recordemos que h no es cero, porque de aquí lo que platicábamos en algunas clases pasadas, que a veces ese concepto nos crea problemas a la hora de resolver un límite, sobre todo los límites. Aquí dice h tiende a cero. Y decimos, bueno, como h está en el denominador,
Si sustituyo el cero ahí, pues cero sobre cero es indeterminado. Pero h no es cero, porque ahí no hay un signo de igual. H tiende a cero, se acerca mucho a cero, pero no es cero. Es un valor muy pequeño, sí, pero nunca va a llegar a ser cero. Entonces, si h no es cero, entonces esto no es una indeterminación, porque el cero como tal lo tengo en el numerador. Entonces, si h no es cero, entonces esto no tiene que ser una indeterminación. ¿Que tengo que hacer? Buscar una función equivalente que me pueda dar el reflejo del límite al cual está tendiendo si es que existe. Y si no existe, pues me lo va a confirmar también. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ese concepto fundamental que les decía. Entonces lo voy a expresar, cero sobre h, lo voy a expresar como una función equivalente. ¿Cómo sería una función equivalente? Pues sencillo, ¿no? Cero por uno sobre h. Y como h no es cero, es un valor muy cerquita, tal vez a cero, pero no es cero. Entonces yo puedo hacer uno sobre h, que me va a dar un valor real eh, muy pequeño, tal vez, pero me va a dar un valor real. Bueno, aquí daría un valor muy grande, ¿no? Si h es muy pequeñito, uno sobre un valor muy pequeñito, pues me va a dar un valor grande. Tal vez me dé 100 millones, uno sobre h, al ser h muy pequeñito, uno sobre ese valor pequeñito me dé, no sé, un valor muy grande, digamos 100 millones. Entonces, 100 millones multiplicado por cero, netamente cero, eso me da cero. Y entonces me da cero no porque h tienda a cero, me da cero por ese cero que salió del numerador c menos c. Y cero sobre cualquier valor, no importa el valor que me dé esa división de uno entre h, que yo sé que va a ser un valor real, porque h solamente se aproxima a cero, pero no es cero. Cero por cualquier valor, eso sí me da cero. Y entonces llego a la conclusión de que el límite de una función constante, sin importar cuál sea el número, muy pequeño, muy grande, ese valor constante de c, cuando yo le aplico el límite, ese límite va a valer cero. Y entonces, empleando la notación de Leibniz, digo que la derivada o el límite de la pendiente calculada entre dos puntos de una función constante es cero. Si van saliendo dudas o preguntas de algo, me dicen porfa y me voy deteniendo. Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Entonces, llegamos a la conclusión eso. La derivada de una función constante es cero. Y lo podemos corroborar en las pues, tablas de derivación, ¿no? Ahora vamos con la función identidad. Vamos a ver algunas funciones más representativas y luego ya nos vamos a ir con las fórmulas de derivación. Pero para ahí entender que simplemente seguimos en el tema de límites, seguimos calculando límites, solo en un caso especial, ¿no? Que es el cálculo de la pendiente entre dos puntos, cuando la distancia entre esos dos puntos tiende a cero. Función identidad. La función identidad pues se escribe de esta manera, f de x igual a x o y igual a x. Y se llama identidad porque pues simplemente cuando yo tomo un valor para x me va a reflejar el mismo valor pero para y. Para x1 pues llévale 1, para x2 llévale 2, para menos 1 en x llévale menos 1 y para menos 2 en x y vale menos 2. Entonces, esos puntos me dan una línea recta en la que yo puedo calcular la pendiente de esa línea recta, específicamente de esa función. ¿Qué hago? Pues tomo dos puntos, ¿verdad? Y voy a calcular cuánto me da ese límite de la pendiente entre esos dos puntos, cuándo tiende a ser la distancia entre ellos. Entonces, como sé que es la función identidad, si yo tengo f de x, pues eso es x.
Y como sé que me va a reflejar el mismo valor, si yo tengo f de x más h, pues eso me va a dar x más h, ¿verdad? Y entonces le aplico el concepto de límite. Para f de x más h, yo sé que es x más h menos f de x, que es x, todo dividido entre h. Y veo aquí que x menos x me da 0 y me queda simplemente h entre h. Nuevamente, h no es 0, ¿sí? Es algún valor muy cerquita a 0, pero no es 0. Entonces, ese valor pequeñísimo entre él mismo, por definición un valor dividido entre sí mismo, sin importar si es muy pequeñito o muy grande, por definición me da 1. Y entonces, pues el límite de 1, sin importar a qué valor tienda el parámetro h, pues eso es un 1. Entonces, la derivada de x, pues es respecto a x, es 1. O sea, o el límite de la función identidad, de la pendiente, perdón, de la función identidad, calculada entre dos puntos cuando la distancia entre estos dos puntos tiende a 0, pues es un 1. Y entonces de aquí sale también esa fórmula de derivación que nos dice que la derivada de x respecto a x es simplemente 1. Ahora vamos con la derivada de una constante multiplicada por la función identidad, que puede ser, la función constante puede ser cualquier valor, ¿no? Un 2, un 5, un menos uno por x, que es la función identidad. Entonces aquí nosotros simplemente vamos a ver que el valor de k, ¿sí? Sin importar cuál sea el valor de k, lo único que hace es cambiar el ángulo de inclinación de la recta. Bien, ahora aplicamos la definición de límite. F de x pues es k por x. F de x más h pues sería k por x más h. Y lo sustituimos en la definición de límite. Aquí en f de x más h va a ir esto y en f de x va a ir esto. Entonces lo sustituimos y resolvemos, ¿sí? Ya una vez entendido lo que hay que hacer es simplemente aplicar álgebra. Recordemos aquí que si nosotros sustituyéramos el valor de 0 directamente en el denominador, sería una indeterminación. Por lo tanto, hay que encontrar una función equivalente que me elimine la indeterminación. Y entonces multiplico k por x, kx más k por h, kh. Y entonces veo que kx se resta y se hace 0 y me queda kh dividido entre h. Ahora, como h no es 0, sino se aproxima simplemente a 0, es algún valor, entonces puedo nuevamente dividir h entre h y eso me da 1. Y 1 por k, pues me da k. Entonces, el límite de una función constante cuando h tiende a 0, como no importa a qué valor se aproxime h, como ya tengo un valor constante ahí, pues va a ser simplemente la constante k. Y entonces de ahí sale la fórmula de derivación que nos dice que la derivada de una constante multiplicada por la función x, pues es igual a la misma constante. Por eso, por ejemplo, cuando hemos calculado la derivada de 2x, ¿cuánto nos da? Pues el 2, ¿verdad? Nos deja la constante que está acompañando a la función identidad. Y aquí, pues ya lo hicimos, pero bueno, vamos a recapitular en la aplicación. Vamos, digamos, en aumento gradual de, eh, de los tipos de funciones, ¿no? Aquí vamos a calcular esta, que es la misma que ya calculamos hace ratito. Ahora, después de esta, en este caso, al menos por hoy, voy a detenerme y les voy a poner que resuelvan uno ustedes solitos para que apliquemos esta definición de límites. Antes de meternos a las funciones, em, a las fórmulas de derivación, después de esta explicación de que es la que ya hicimos, les voy a dar uno y van a procurar resolverlo ustedes solos, simplemente aplicando el mismo límite, que no es otra cosa que agarrando la función. Luego
la función evaluada en x más h y sustituirlo en el límite para aplicar el álgebra. Entonces aquí, nuevamente, f de x es igual a x cuadrada y f de x más h es x más h elevado al cuadrado. Entonces sustituimos eso en la función y luego simplemente desarrollamos aquí el binomio al cuadrado que nos da esto, menos x cuadrada. Y vemos que la x cuadrada se elimina, nos va a quedar 2x más 2xh más h cuadrada dividido entre h. Factorizamos h y podemos dividir h entre h, que nos va a quedar simplemente 2x más h. Y entonces cuando le aplicamos el límite a 2x más h cuando h tiende a cero, pues aquí este valor muy pequeñito, que no va a ser cero, pero muy pequeñito, lo podemos despreciar porque para fines prácticos no le va a abonar prácticamente nada al valor que nos dé 2x. Y entonces nos queda nuevamente que la derivada de f de x es igual a 2x. Ahora, les voy a bueno, lo que viene después de este, que probablemente, aquí, bueno, aquí tenemos la conclusión, ¿no? La derivada de x cuadrada respecto a x es igual a 2x. Ahora, después viene la explicación de la derivada de f de x igual a x a la n, pero antes de ver esta, quiero que resuelvan uno, ¿sí? Se los voy a, viene hasta acá, después de esta explicación, bueno, no, sí. Después de la del coseno, vamos a llegar a la del coseno. A ver, déjenme ver. Bueno, aquí. Van a intentar resolver a partir de la definición del límite, sí, una muy similar a esta, ¿sí? Nada más para que lo apliquen hasta aquí. Y luego ya vamos a pasar a la otra. Si nos da tiempo ahorita, pasamos a la otra. Si no, para mañana, para no quedarnos a la mitad de las otras explicaciones. Entonces, quiero que calculen la derivada aplicando el límite de 2x cuadrada. ¿Sí? La derivada aplicando el límite de 2x cuadrada, o sea, x cuadrada acompañada con un coeficiente de 2, aplicando la definición de esta definición de límite. ¿Qué necesitan? Necesitan el punto inicial que es f de x, que sería 2x cuadrada. Es que no lo metí aquí, pero se los pongo. Ujú. F de x igual a 2x cuadrado. Bien, de esa, por favor, van a calcular el límite. Necesitan que, pues, el punto inicial que sería este, y luego el punto final que sería f de x más h igual a 2 por x más h elevado al cuadrado. ¿Sí? Y luego sustituirlo aquí en la definición del límite y aplicar, reducirlo con álgebra. Y luego ya al final, sustituir ahora sí h tendiendo a cero o prácticamente cero y ver qué les queda. ¿Sale? Adelante, a ver.
¿Qué quedó, maestro? Muy bien, Alfredo, lo estoy revisando. Bien, X cuadrada, desarrollar binomio. Ujú. Perfecto, ¿verdad? Ahí, aunque h no es cero, pero si es un valor muy pequeñito multiplicado por 2, pues daría algo igual muy pequeñito. Recuerden que aquí yo puse 0,0001, pero la idea es que sea un valor infinitesimal, infinitamente pequeño. Entonces, al ser infinitamente pequeño, pues nos daría multiplicado por 2 sigue siendo un valor infinitamente pequeño, que cuando lo sumamos con 4x, pues nos deja simplemente, o sea, nos puede dejar 4. Si x fuera un uno, sería 4 punto y muchos, tal vez, ceros y un uno, ¿no? O sea, algo tan insignificante que para términos prácticos, pues no tendría efecto, ¿no? Para fines prácticos de cálculo. Entonces, por eso es que lo dejamos así. Recordemos, eso sería un valor aproximado. 4x no es el valor exacto, es un valor aproximado. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con límites. Es una aproximación tan certera eh, o tan cercana a un valor real que podemos tomarla como el valor real, aunque sabemos que es simplemente pues un valor aproximado. Ahora, por favor, Alfredo, ahora vamos a calcular x al cubo, la derivada de x al cubo aplicando aquí el, la definición del límite, ¿sale? Y espero el Sí, tuyo, Juan, el de x, 2x cuadrada. Porfa, si me lo mandas al grupo, aunque ya lo mandó Alfredo, pero también mándalo al grupo. Eh, Listo, Juan. ahí me quedó, a donde llegué fue ahí Muy bien. con ese resultado, pero ahí la duda es, ahí como h tiende a cero, ese término se hace cero. Fíjate bien, no se hace cero, pero se Bueno, hace algo casi. insignificante que pudiéramos contemplar que fuera cero. Exactamente, ¿verdad? Lo más fácil es decir, pues h es cero y cero por 2 pues cero, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que h no es Muy cero. bien, gracias, profe. Pero y Sí, ya entonces 2 por ese sí, valor tan pequeñito, pues se vuelve insignificante. Muy bien. Ahora, por favor, con x al cubo. sí.
Listo. Listo, Alfredo, muy bien, vamos a revisar aquí. Ujú. Es el cubo, desarrolla el binomio al cubo, muy bien. Y factorizamos h, perfecto, con esos dos, y te queda 3x cuadrada, muy bien. Ahora, ahí tú, Alfredo, pues ya seguramente, como estás ahorita en la universidad, sabes que ya sabía, supongo, ¿no? Que la derivada de x al cubo es el que es x cuadrada por la fórmula. No sé si ya lo habías hecho así con esa definición de límites, con este, no método, sino pues con lo que es, ¿no? O sea, aplicando el límite. ¿Ya lo habías hecho así, el calcular alguna derivada? Sí, ya calculaste. La derivada con el procedimiento del límite. El límite, muy bien. Entonces, ahora te voy a pedir algo que espero que ya, si ya lo has hecho así, ¿qué te parece si calculas el límite de seno de x? Ah, ok, sí. Muy bien, por favor. Vamos a llegar a ese, pero bueno, mientras esperamos a Juan, pues porfa, para que no estés también nomás esperando. Como veo que ya lo has manejado tú, ya será más fácil. A ver cómo lo ve, profe. Veamos, aquí está. Ujú. A ver,
q 3x cuadrada h, 3x h cuadrada. Muy bien. El cubo se elimina. Ujú. H, perfecto. Muy bien, Alfredo. Ahora, perdón, Juan. Ahora, Juan, quiero que lo intentes con el seno, por favor. Con el seno. Seno de x. Y con ese terminaríamos por hoy. Sí.
Profe, ¿Sí? en este sin idea, profe. Ok, no hay problema. Miren, ahí, ahorita vamos a dejar por hoy hasta aquí en la clase. Sí. No se preocupen. ¿Dudas hasta aquí de lo que hemos hecho, de esta parte? O sea, de entender que simplemente es aplicar un límite. Ya depende del caso Mm, específico de la función, es que vamos a ir haciendo. Yo les voy a enviar ahorita las diapositivas. Eh, y van a ustedes a ver el desarrollo, por ejemplo, de la función x a la n. O sea, por ejemplo, sacamos la derivada cuando la función es, por ejemplo, x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado. En este caso, n valdría 2. Sacamos x al cubo. En este caso, n valdría 3. ¿Y qué pasa cuando n es cualquier otro exponente? O sea, ¿cómo calcularlo, no? Porque pues podríamos irnos con n igual a 4 y calcularlo, n igual a 5 y calcularlo. Pero no terminaríamos porque n puede ser pues cualquier número, puede ser tan grande como quisiéramos, tanto positivo y negativo. Entonces lo que vamos a hacer es una deducción de la derivada de la función x a la n. Aquí yo les pongo ya el desarrollo, que mañana lo vemos con calma, desarrollando desde n igual a 0, n1, n2, n3 y N4, y luego vamos a hallar un patrón en el cual vamos a poder obtener la generalidad para cuando el exponente es cualquier número. Y entonces ya vamos a ir simplemente reduciendo términos hasta quedar con una solución generalizada, que sería básicamente esta que ya conocemos de las fórmulas de derivación. Y entonces luego vamos a ver la función seno, que ahí ya se los envío yo en la diapositiva, les animo a que lo puedan revisar, sin problema como quiera, lo vemos mañana. Eh, y luego ahí viene ya la deducción. Y luego viene la deducción de la función coseno. ¿Sí? Pues esta es la del seno. Llegamos a esto, a que la derivada del seno es coseno. Y luego vamos a llegar a la deducción de coseno. Entonces les voy a enviar esas diapositivas y va a llegar hasta aquí, hasta la deducción del seno, que ya lo vas a poder tú ver, es muy sencillo. Como quiera, mañana sin problema lo explicamos y vamos a ver también la derivada del coseno. Y ya que terminemos con esas, ahora sí nos vamos a meter a las fórmulas de derivación y a ver ya las más representativas y vamos a empezar a hacer ejercicios, ejercicios, ejercicios. Pero ya sabemos de dónde vienen, no sabemos que no estamos haciendo otra cosa que aplicar un límite y que es un valor aproximado, que lo único que estamos haciendo es para cada función graficada, calcular la pendiente entre dos puntos tomados de la gráfica, acercados infinitamente, infinitesimalmente, tan cerquita que la distancia que los separa tiende a ser. Entonces, ¿qué es eso? Pues simplemente un límite, ¿no? Un límite, en este caso particular, del cálculo de la pendiente del gráfico de esa función. Eso es todo lo que hacemos. Eso es la derivada. El cálculo de la pendiente de la gráfica de la función entre dos puntos, cuando la distancia entre esos dos puntos pues tiende a cero. Entonces ahí les voy a enviar las diapositivas y ahí van a poder ustedes ver ese desarrollo de x a la n y luego de la función seno. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy y porfa, nos vemos mañana entonces y seguimos con ese de x a la n y la función seno. Y ya vamos a empezar entonces a meternos a las fórmulas de derivación más comunes y vamos a hacer ejercicios, 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 que no es otra cosa que entender lo que hay que hacer, entender, digamos, el método, la fórmula, que sale de aquí, sale de aplicar los límites. Y lo demás es álgebra. Pues álgebra, reducirlo hasta obtener la mínima expresión posible para, si es posible, llegar a tener un simple número, ¿no? Entonces, esa es la intención. Entonces, ¿alguna pregunta más? Muy bien, profe.
Muy bien, entonces nos vemos mañana, muchachos, para poder seguir continuar con esto y ya entrar a los ejercicios. Recuerden que terminamos, o la intención es terminar la semana próxima. Si nos hace falta tal vez alguna pues, clase más, la tomamos sin problema. El día que no se pudieran conectar, solo avísenme para que yo sepa y pues ya no programar, ¿no? Pero no hay problema, solo avísenme. Entonces les agradezco y nos vemos mañana. Sí, profe, hasta luego. Mañana. Hasta mañana. Mañana.